Hoy venimos a escribir la historia de la unión con una mujer viva, llena de vida, que vivió este pueblo, nació en este pueblo y recorre todavía estas calles con su luz hermosa de historia. Bienvenidos a un capítulo más de Por los caminos de mi pueblo, hoy con Rosita Mejía. Una mujer emblemática, llena de carisma, llena de historia, que anduvo por estas calles y anda por estas calles llevando ese archivo de todas las historias que se han marcado en el pueblo. Vamos a entrarnos pues a conversar con ella y le traje unos panderitos para que ella disfrute con toda su familia. Bienvenidos pues, venga, vamos. Vea lo que le traje. Rosita, venga. Ya le trajimos cositas. Ay, qué tan amable. Vea, panderitos, ¿se acuerdan de los panderitos? Ay, sí. Claro. ¿Que comíamos con qué? ¿Con café o con qué nos lo tomábamos? Café con leche. Café con leche, eso. De ahí le trajimos el detalle a Glorita también, para que coman bien rico las dos. Venga, pues vamos a sentarnos. Volé la mano allá, vea, que lo vamos a entrevistar. Hola, diga hola. ¿Dónde? Ahí. Ah, saludarlo a él. Así, a toda Colombia. Ah, bueno, ¿cómo está? Bienvenidos, dígale, bienvenidos a mi casa. Bienvenidos a mi casa. A eso, vamos pues a hablar con Rosita. Venga pues, vaya acá tinto, mija, para que tomemos. Ahí está el buñuelo con el fresco. No, vámonos para el patio, por ahí donde usted quiera, Rosita. Aquí, vea qué rico. Aquí en este espejo. Como mejor. Hoy, por los caminos de mi pueblo, es un honor estar sentado en la casa de don Juan de Dios Mejía y doña Ana Félix Osorio y tener en la mano, escuche perrosita, una cédula de número 21-845-093, Mejía Osorio Rosalina. Y oiga pues para donde vamos, unitenses y familia que nos siguen en el programa. Fecha de nacimiento, 4 de mayo de 1922. 104 años de historia hay aquí al lado hoy de Marco por los caminos de mi pueblo. Qué honor. Gracias, Rosita, por recibirnos, a Gloria, a su familia, Claro, aquí en esta casa de tradición del municipio de La Unión. Siendo que todos somos como hermanos. Sí, aquí en La Unión todos muy conocidos. Ay, sí. Una mujer que ha caminado por estas calles pantanosas a pie limpio, cuando este pueblo era un pueblo frío, porque era un pueblo muy frío, Sí. empezando a nacer las historias, y usted caminó y camina todavía estas calles, Rosita. Vean, venga, yo le doy un abrazo, ya le di los panderitos, le daré un abrazo ya. Gracias por recibirnos, gracias por este honor de estar aquí. Mucho amor, María, pues ¿cómo así? Con mucho amor, ustedes son como si fueran hermanos. Exactamente, entonces estamos donde Rosita. Bueno, Rosita, vamos a empezar. Bueno, 104 años, si eres consciente de cuántos años tienes, 104 años, eso es un centenario. sí, yo estoy muy consciente de eso. De que tienes 104. ¿Cuántos eran en tu familia? En mi familia fueron 13 hijos 13 hijos, y 15 con mi papá y mi mamá. 15, las familias numerosas Muy grandes, muy sí. grandes de la época, ¿listo? Muy grande, y vivimos muy bueno. Ay, con mi Sí, papá. aquí en el pueblo siempre. Sí, aquí en En esta esquina, Sí. toda la vida conocimos esta casa como la casa de los Mejías. Claro. Claro. Doña Tulia era hermana tuya, ¿cierto?
¿Cómo? Tulia. Tulia era hermana tuya. Sí, Tulia era la mayor de todas. Doña Tulia Mejía, que todo el mundo la recordamos en este, y muchas personas más. Ay, Inés, que fue virreina de las Papas, en 1951. Inés Mejía. Sí. Todo eso me lo investigué porque ellas hacen parte pues de esta historia. Claro, sí. ¿Sí? Inés, bueno, vamos a mirar. La primera reina que hubo aquí. Que hubo aquí en la unión de las fiestas de la Papa. Sacrificio para recoger esos centavos que le tocó. Ay, trasnochándonos todas las noches, para recoger platica. Ay, para recoger en las fincas, dando las serenatas. Mira esta historia de las papas, escuchemos a Rosita. Y nosotros sin saber cantar ni nada, teníamos que cantar como fuera para poder llevar esa serenata para que nos dieran 5.000 pesitos. Ya tenías ahí como 35 años, ya tenías en esa época. Salían a hacer, ¿cómo se llamaba eso? Convites o eso, ¿cómo se llamaba para ir a recoger plata? ¿Cómo era que se llamaba? Iban y recogían plata y salían a las veredas. Sí, salíamos a las veredas y dábamos una serenata sin saber casi cantar, inventábamos ahí cualquier cosa, para que nos dieran cualquier 5.000 pesitos. En ese tiempo era mucho, 5.000. Era mucha plata. Centavitos, claro. 5 centavos, 1 centavo, eso es lo que recogían. Y como le parece que nos íbamos como 40 personas. Y nosotros sin saber casi cantar, cantábamos cualquier cosa. Para que Inés recogiera plata. Ah, sí, para que Inés recogiera plata. Y a las 6 de la mañana venir bien empantanadas a bailar. ¿Se quedaban por allá bailando? No, bailando no. Le damos la vuelta al Gualanday y resultábamos en Magallito donde... por allá atrás, donde sí. Pedro. Donde Pedro Mejía. Y allá no, como le parece el cacho que nos pasó, veníamos como 40 personas ya para darle la serenata a Pedro. Para que diera platica. Sí, para que diera la última platica para venirnos porque teníamos que trabajar. Inés en la alcaldía y yo donde Daniel. Usted trabajaba donde Daniel en Mejía, la cooperativa, en sí. En la cooperativa de productores de papa. Y entonces, ¿cómo le parece que teníamos que venir empantanadas como fuera y a bañarnos para irnos a trabajar? Y Inés trabajaba en la alcaldía y yo trabajaba donde Daniel. ¿Y tomaban tapetusa o en ese tiempo ya había aguardiente? ¿Tapetusa o aguardiente? ¿Qué tomaban o no tomaban? No, yo no. Yo no, pregúntele a Gloria que yo no me tomaba un trago de aguardiente. Pero... Imagínese que cuando nosotros éramos cantarilleras que el padre nos nombraba cada rato. Las cantarilleras, o sea, eran las que salían con un papelito a hacer una rifa. Hacer una rifa. Y entonces en todas las cantinas, muy querida la gente, nos brindaban aguardiente. Yo era la compañera de Rosa Ríos. De doña Rosa Ríos. Y entonces, que nos nombraban cada rato. Las cantarilleras. Entonces yo le dije un día al de la cantina, vea, no me ofrezca mi aguardiente, que yo no tomo, deme un traguito de agua y logre la platica. Y yo me la tomo al escondido pensando que sí era verdad. Y nada, claro. Por hacerse a la platica. Sí. Para que cobrara el aguardiente. Para que cobrara, sí, para que cobrara el aguardiente. Pero yo he sido la mujer que no ha tenido vicios de ninguna clase. Por eso estás aquí hoy con 104 años. Por eso será. Sí. Y nos dicen que el aguardiente es que es lo mejor para conservar los años. También. Bueno, todas esas son listas. Rosita, ¿cómo era el parque cuando usted estaba joven? El parque. Aquí, este parque que vemos. No, pues dejé esa bulla que eran Rafael Uribe ahí en medio de un kiosquito donde le metían los palomas por debajo, me parece. Sí. Y estaba Rafael Uribe, que hasta nos tocó una vez que, quién sabe qué ocioso, quebró la estatua de Rafael Uribe. Sí. Entonces nosotros nos fuimos con los boteros que vivían ahí en la esquina. Sí. Ay, con el dolor del alma, vea, la dijo en Terminia, Hermelina. ¿No? Hermelina. Casi lloraba de ver la estatua de Rafael Uribe, que ellas que lo pusieron, yo no sé. Sí. Y entonces nos fuimos ahí a recoger ladrillos allá y entonces... Y a ver cómo iban a volver a poner. Y el parque era puro pantano, tierra. Sí, puro pantano, eso pasaban las vacas, los animales por encima, por un lado, y no, el parque hoy es una hermosura. A nosotros nos tocó en la pobreza más grande.
porque apenas estábamos como empezando como a... La alcaldía quedaba ahí mismo, ¿y cómo era? ¿Era una casa? La alcaldía sí. Ahí mismo donde esa ahora ha sido toda la vida. ¿Y era una casa de un solo piso? ¿O sí, de un solo piso y después como que levantaron el otro piso y ya fueron consiguiendo. ¿Y la capilla? Y la capilla, sí, era ahí mismo donde está. Sí, claro que era muy, pues ahora es como una capilla muy linda. ¿Era una chocita? Sí, y ahora es hermosa. ¿Y esa casa de don Luis Fernando, que conocemos como don Luis Fernando, también estaba ya ahí? De Luis Fernando. Allá en la esquina bajando. Luis Fernando Morales. ¿Eso no había una casa ahí, o sí? Ah, sí, allá, como al frente de la escuela de niñas. De las niñas. Allá era la casa de Luis Fernando. Eso. Sí, y entonces él tenía un almacén, me parece. Vendía telas, sí. ¿No se acuerda que traía el mismo corte para todas las muchachas? Y en Semana Santa salían todas con el mismo corte. Ay, sí, más pinchadas. Más pinchadas. Además, ya vea, nos daban una estrena, nosotros sí éramos felices, pues, porque íbamos a estrenar. A estrenar en Semana Santa. En Semana Santa y todas pinchadas, pues, unas montañeras de primera, pero éramos felices. Oye, ¿y cómo era la Semana Santa, Rosita? La Semana Santa sí, como que no cambia, ¿cierto? Porque sacaban al Señor en el Santo Sepulcro. Ah, no ha cambiado. Y todo. Yo creo que la Semana Santa no haya cambiado. Claro que hoy la celebran muy bien los padres porque la iglesia la arreglan muy linda. Y en el tiempo de nosotros era la Semana Santa... cuando nosotros estábamos en la escuela, ¿cómo le parece que la iglesia era entablada? En tabla. Y entonces caminaba uno y por una tabla se levantaba a esa ya. Hasta que un día le dijimos al padre Carvajal, sí. Por Dios, padre, ¿qué vamos a hacer con la iglesia tan malita, la madera tan podrida y todo? Y dijo, pues las que tiene que saber es el pueblo, ¿yo qué puedo hacer? Y le dije, no nos tenemos que proponer. Entonces ya el padre se propuso a desbaratar todas esas vigas y todas esas tablas podridas y todo. Entonces nosotros vivimos orgullosas. Yo le digo a la gente que vivimos orgullosas de ver la iglesia como está. Porque francamente pues que estábamos en una pobreza muy horrible. Y las cantarillas eran por ahí ¿de qué, por Dios? Hay de 30.000 pesitos lo más. De 3 pesitos, no, eso era muy poquito. Muy poquito. Pero era mucho en esa época. Sí, claro que sí. Entonces nosotros nos propusimos hacer unos convites de todo el barrio seguro, de allí de arriba. Morroputo, todas esas cosas. A traer tierra para echarle lleno a la iglesia porque quedó completamente en un hueco lo más de raro. Y entonces hacíamos un convite de 40 personas con canastas, con poncheras, con llevar lo que barro, fuera. Llevar cocú y todo eso. A cargar tierra para llenar la iglesia, para poderla embaldosar. Yo veo la iglesia, me siento como orgullosa de ver esta belleza baldosa que ha durado tanto, que fue la que pusieron. Esa baldosa es una baldosa que se usó, que llegó esa moda en 1940, sí. Que era una baldosa de cemento con una figura encima. Eso fue lo que se usó en esa época, hasta los años 60. Sí. Y el dibujo que tiene la iglesia, pues la baldosa se llama Flor de Alfil. Sí. Se llama la Flor de Alfil para que cuando entremos a la iglesia reparemos y miremos todo eso. Ay, sí. Tan hermoso. Y éramos 40 personas cargando tierra porque eso por debajo eran los huecos más horribles. Sí. Y entonces dijo el padre, ustedes verán, el padre Carvajal. Que estuvo mucho tiempo acá. Ay, sí, que estuvo mucho tiempo. ¿Y ¿habían bancas o reclinatorios? Habían reclinatorios. Sí, que lo hacía como cada familia, ¿cierto? Claro, y los otros que se arrodillaban en el suelo. En el suelo, oigan. Y pues, no habían bancas ni nada, eso lo fueron recogiendo y el padre ya animado cuando la iglesia estaba embaldosada, ya comenzó a conseguir bancas. Sí, a mandar a hacer banquitas para que la gente estuviera más cómoda. Rosita, ¿usted conoció a Pachulo? Sí. Bueno, cuéntenos historias de Pachulo. De Pachulo. Él era el sacristán. Él vivía aquí en una casita, de una viejita que la llamaban
¿cómo era? Gloria la Pochita, yo no sé. Sí. Una viejita que vivía por ahí. Sí. Y entonces Pachulo vivía ahí. Y él era el que arreglaba como la iglesia, sí, ¿cierto? Él era el sacristán. El sacristán, muy famoso, que por ahí hablamos de él en estos días. Ay, sí, el sacristán y nosotros... Y él era fotógrafo, tomaba fotos. También, sí. Y participabais que en los sainetes, los dramas con don Gerardo Morales. Sí. Cuando eso sí, como éramos tan poquitas las personas, como que éramos como líderes, un poquito... líderes, sí. Entonces nos amontonábamos todos a ayudarle los unos a los otros, ¿cierto? Sí, señora. Y entonces nosotros salíamos... pues es que porque éramos las más trabajadoras. Las Mejías. Ustedes son muy conocidas. Horrible. Las Mejías, y doña Tulia, Inés, todas. Cada 8 días las cantarilleras, en la semana el huevo del corazón de Jesús. ¿Qué eran las manditas, Rosita? ¿Qué era una mandita? Éramos las tías de Gloria, que eran Rosa. Doña Rosa. ¿Y cuál era la otra? ¿Tu otra tía? ¿Cómo? Berenice. No, Berenice no le tocó, sino la difunta Rosa era la compañera mía para las cantarillas. La que más se mantenía con usted. Y yo no sé cuál era la otra. Bueno, vámonos otra vez. Sí. ¿Qué jugaban ustedes en esa época? Estamos hablando de un centenario. Más de 100 años estamos aquí hablando de historia. ¿Qué jugaban ustedes como niñas en esa época? En esa época, parqués. ¿Ya había parqués? Ay, sí, había parqués. Pero me imagino que era en un cartón por ahí. Un cartón, y entonces le compramos la varillita y la armábamos y un dadito y por ahí hasta están las moneditas que Inés las consiguió para jugar, porque en ese tiempo no había como una lámina de parqués ni nada, sino que era pintado. Allá en la tienda de Don Félix, en la cacharrería compraban eso. Sí. Y entonces jugábamos parqués, nos entreteníamos mucho jugando. Y a ver, ¿se acuerda de la calle Real? Sí. Por ahí era como que vivían toda la gente pudiente o con los que iban. Sí. Sí, cierto. Por allá vivía don Ernesto Jaramillo, vivía don Ricardo Jaramillo. Toda esa gente. Todos los Jaramillos vivían, los boteros de don, ¿cómo era que se llamaba? Nicolás Botero, no. Sí, don Nicolás sí vivía, pero aquí en el marco de la plaza. Y las chulas, ¿te acordás de las chulas? Ay, sí, ellas hablemos de las chulas. Isaura, Claudina, y ¿cuál era la otra? Pero Gloria que Gloria es muy pelada, ya no se acuerda. Isaura, Claudina y bueno, y otra. Contémosle al pueblo que eran muy chismosas, ¿cierto? Que eran muy chismositas. Ay, sí. Se las sentaban. Chismositas del pueblo, porque se sentaban. Donde uno hiciera una cosa mal hecha, eran las primeras que sabían. Y después se iban y le contaban al padre que vea que las Mejías que estuvieron bailando yo no sé a dónde, y que eso no lo ven, y que no sé qué. Eran las chulitas de aquí del pueblo. Todo lo que se daban cuenta de nosotros, allá iba donde el padre a contarle que nosotros. Y era que un pecado, que era un pecado es que bailar, que era un pecado por ahí para rendir. Estar por ahí en la calle. Pues, sí. Y las chulas, venga, pues, Rosita, una de las chulas vivía donde hoy es el Antojo. Doña Claudina. Dina vivía ahí. Pues, esa sí era, doña Claudina. No, ¿cómo era? No, pues dejémosla así. Bueno, dejémosla así. La otra vivía donde hoy es el restaurante Especia. Es que estaban todas en el mar. Y la otra vivía donde es la casa de los Gómez, ahí donde... Esa casa que es de los Gómez ahí. De toda la esquina. Ahí, por donde queda el Colonial, por ahí vivía la otra. Entonces eran en el marco de la plaza. Allí en el marco de la plaza vivían doña Claudina y Isaura, que vivieron toda la vida juntas. Ahí juntas. Y doña señora, la señora don Tomás, vivía ahí enseguida de la iglesia. Ellas es que se sentaban, ¿verdad? Es que a la entrada de la iglesia,
soplar de todo el que entraba, ¿cierto? Sí, por ahí sí. Entonces ahí hacemos una recordación de las Claudinas. Y Tontoleo, espéreme, Tontoleo. Tontoleo vivía allá arribita. Sí. Por aquí nos íbamos por el solar a llevarles cualquier cosita. Sí, porque él era como enfermito, sí, ¿cierto? Mental. Era mental, sí. Sí. Él era de Batica toda la vida y vivían allí en todo el Morrito terminando el solar de aquí de la casa. Entonces por aquí, por el solar, nos decía mi mamá, vaya, llévenles comidita a la hijunta Trina, que era la mamá. Llévenle que ellos pasan muchos trabajos porque Tontoleo, como le llamábamos, ella con la tacita y una cucharita. Él era que pidiendo como le daban comida a todos todas ustedes. Sí, los que podíamos, pues los que podíamos verlo por ahí, les echábamos en la tacita sancochito. O a un megotico de chocolate con moñuelo. Las tabares, las mejillas, sí. las jaramillas, todo. Las chulas es que le ayudaban mucho. Que pesar, sí, también. Y esos son personajes, Rosita, que hacen parte de la historia del municipio de La Unión. Yo creo que lo tienen por ahí. Por ahí está en un viaje de fotos. Cierto, ahorita ya hay mucho loco por ahí, pero recordemos a Tontoleo. Ay, sí. La escuela. Sí. ¿Qué escuela había acá? La escuela donde nosotros estudiaron. ¿Usted estudió en el colegio de la presentación o en...? No alcanzamos, Inés sí. Inés sí. Inés sí, porque en eso le dijo el padre a Inés, cuando ya salimos del primer estudio, entonces le dijo el padre a Inés, Inésita, ¿usted no quiere participar? Que vamos a traer unas hermanas al colegio de la presentación. Y encabece usted para que vea que ahí mismo corren todas a hacerse el matricular. Y así fue, llegaron las hermanas y la primera que se hizo matricular fue Inés. Entonces ya se dieron cuenta todas las otras muchachas y corrieron a matricularse. Todas las damas de ese momento, que ahora ya no están con nosotros, pero también así. La escuela se llamaba María Puspín. Allá donde usted empezó, ¿y habían cuadernos o en qué escribían? Ah, sí, cuadernos. ¿O en un tablerito? No, allá nos ponían la muestra de las tareas. Sí. Y nosotros en unos cuadernitos apuntábamos. ¿Y no le tocó, es que en un tablerito que apuntaban con una tiza? Una pizarra. Una pizarra, eso. Una pizarra que era un cuadrito así, y yo no sé eso de qué será, porque ahí escribía uno las cosas, y allá la maestra revisaba las pizarras. Entonces borraba, están mal hechas, nos borraba. Pues hágala. Sí, estaban ¿Y estudiaste hasta quinto de escuela o cuánto hiciste? Yo, no. La que más duró en el colegio fue Inés. Nosotros de cuarto salimos para la casa. ¿Ya salían para la casa? Claro, y entonces ya que tuvimos que hacer, ponernos a trabajar. Mi papá tenía una tiendecita ahí, como aquí derecho, ¿cierto? Que le dijera yo. Donde era el hotel de Tulia Jaramillo. Ah, por donde es de uno hoy, por donde es de uno había una tienda, claro. Sí, había una tienda. Tiendecita. Y él tenía la tiendecita y mi papá. Y con eso las crió. Sí. Y entonces nosotros le ayudábamos a mi papá y Inés fue la única que le tocó colegio. Porque nosotros salimos de ¿qué? De cuarto. Y ese tiempo de los novios, ¿cómo era ese tiempo? Los novios. En la ventana y que si le tocaban la mano, estaban embarazadas. Era un crimen, mi papá no nos dejaba. No van a conversar con esos hombres por ahí en la esquina porque son unos borrachos sinvergüenzas que no están sino por otra cosa. Por otra cosa. Ah, sí, y ahí están las ventanitas, ahí conversan si ellos quieren. Ellos abajo y ustedes en la ventana arriba. Allá. Mi mamá me contaba que les enseñaban que si se dejaban tocar la mano quedaban embarazadas. ¿Sí se acuerda de eso? Sí, yo me acuerdo. Y era amenazas de los padres con nosotros. Nos decían, por Dios, eso sí, no se vayan a dejar tocar las manos, porque las mujeres son muy delicadas y pierden con eso. Nos hacía dar miedo. Y tiene que saberse manejar. Sí, y entonces, ¿cómo le parece que nos enseñaron que si un hombre está con malas intenciones con ustedes, ya saben cómo lo reciben y saben cómo conversan con él?
Entonces yo era novia en ese tiempo de un mono de abejorral, que Ay, fue el que cementó toda esta unión, las aceras. Ay, fuimos novios como 7 meses. Y como le parece que como no nos dejaban conversar sino en la ventana, entonces nos decía mi papá, si les hacen alguna mala propuesta, ustedes verán cómo se defienden. Se defienden. Y entonces ese muchacho de abejorral era muy celoso. Fíjese que me traía de allá donde estaba trabajando porque haciendo la cera. Yo trabajé con Bernardo y con Daniel. Bernardo Mejía y con Daniel Mejía. Entonces me venía y me traía hasta allá, hasta el esquina, era más celoso. Pero no habían tantas casas. No, eso era puras mangas, vacas. Esto era mangas, imagínense que aquí terminaba el pueblo. Aquí y esto era aquí, porque después compraron solarcitos, las agudelos y... Fueron comprando todas de a poquito. Ay, sí. No había luz. Bueno, no había ni luz. Era con puras velas de cebo, velas, sí. Que huelían, es que muy maluco. No es cierto, ay, sí. Muy maluco, y esas velas, ¿a dónde era que las hacían? Los veleros no era. Allá por donde es la casa de las Restrepos era una velería. Ay, sí. Sí, por allá. ¿Y te acordás del kiosco? En la plaza. Sí, de Gerardo Morales. Gerardo Morales. Ay, allá íbamos a tomar el periquito que lo hacía muy bueno. Él es que le daba a Inés le daba el aguardiente en un pocillo, como el que me dio Gloria ahorita. Seguro. En vez de la gente creía que Inés estaba tomando tinto y estaba tomando era aguardiente. Y claro, que el padre la pulpiteaba allá. Ay, sí. Frente nos la pulpiteaba. Imagínense que allá a Lilian Escobar y a quién más era, que los pulpiteaba porque es que se emborrachaban, decía que era que se emborrachaban con tomarse un trago. Yo como en mi vida no le digo que cambiaba el agua le dije a los cantineros, porque nosotros nos tocaba recoger la cantarilla en todo el pueblo, pues en todo el mercado. Entonces decía, vea, cuando me vaya a dar a mí, sirva el pocillito de agua, para que usted no pierda la platica. Claro, para que lo pagara. Entonces me echa a mí, la Junta Rosa sí se tomaba, claro, Inés, que era la compañera mía. Sí, sí, a mí me contaba mi papá, mi mamá me contaba todo eso. Sí. Inés fue novia de mi papá 8 años, sí. Arturo Vallejo. Muy cierto. Muy cierto. Cierto, yo no sé qué les pasó. Terminó con Inés en un septiembre y en diciembre se casó con mamá. ¿Para qué? Sí. Y mi mamá le encontró una foto de Inés. Ah, claro. Ahí empezaron ya las cosas con Arturo Vallejo y Teresa. Imagínate. Ellos fueron novios. Aquí estamos comprobando las historias de Rosita, estos 100 años hoy de historia. Mire cómo nos recuerda el nacimiento de la iglesia, de nuestro parque, de nuestras calles. Te tocaba cuando el señor Jaramillo, que tenía una bomba de gasolina ahí al frente de uno. ¿Cómo era eso? Contanos. Sí, porque él tenía la cantinita y el que le ayudaba era este muchacho, ay, como el hijo de don Claudino Morales. Don Claudio Morales. Ese que trabajó con don Ernesto toda la santa vida hasta que se murió. Y ahí estaba la bomba y él ¿Eran unos carros o qué era eso? ¿Y de dónde traerían esa gasolina? ¿De Medellín o qué? ¿De qué? ¿De dónde traían la gasolina? Yo no sé, sería de Medellín. Porque ahí paraban todos los carros y ahí recogían la gasolina. Pero volvámonos, Rosita, más atrás. Los arrieros, el tabaco, la tapetusa, los que contrabandeaban con eso. ¿Usted no se acuerda quiénes? Ay, sí, no, es que mi mamá doblaba tabaco. Y eso era un delito. Mi mamá doblaba tabaco y había que le traían esos cosas así. Zamarros. Amarrados y entonces mi mamá los recibía y nosotros le ayudábamos a sacarles que la avena de... El salvilugo, no sé qué. Sí, y que para que ella pudiera hacer los tabacos, porque ella los hacía. Y eso era un contrabando. Un contrabando. Eso era un contrabando. Mi abuelito también traficaba, era contrabandista con el tabaco. El mono Tavares, Berraquera. Ah, seguro que sí. El Pacho Tavares y todos esos Tavares también eran así. De todas maneras, levantábamos la vida, nosotros nos ponían a pelar las capas del tabaco que quedaban ¿Aquí en esta casa?
Sí, pero como era vieja la casa. Sí, sí, una casa vieja. Es que tenemos que pongamos nuestra mente hace 100 años atrás. Sí, esa casa era vieja, pero era grandotota. Sí. Aquí teníamos... Con un solar grandísimo, me imagino. Sí, de una cuadra hasta ahora que Las nos casas vendió las fue casas de eran una cuadra. las casas hasta eran la de esquina cuadra allá. entera. Sí, fíjese que nosotros teníamos 80 gallinas, teníamos... Libardo tenía 4 mulitas donde sacaban ¿cómo es? La papa, el maíz de los campos, frijoles. Porque no había carros. No habían carros. No habían carros Los todavía ni arrieros. nada. Sí. Todos esos Entonces ellos traían en esas mulitas, pues se ganaban la vida ahí en Con la eso. semana. Sí. Y entonces ahí tenían la pesebrera también. Pesebrera. Y ahí teníamos a donde engordar cerdos. Sí. Y todas esas cosas, lo más de raro. Sí. Lo que pasó fue que yo no sé por qué les dio a los muchachos que por irse a trabajar a Medellín. Y se va cayendo toda la historia. Y entonces mi mamá decía, ya mi mamá había enviudado porque a mi papá Murió primero. nos dio un tifo negro a todos, como a 5. Imagínense. Era un tipo negro, una fiebre. Una fiebre que no se da uno cuenta ni de uno ¿Dónde mismo. está para uno? Vea, y allí nos hicieron una pieza Lo y con separaron. una ventana media para alimentarnos porque nadie podía entrar a esa pieza. ¿Cómo así, Rosita? Solamente a vestirnos y hacernos el aseo, pero encerrados en una pieza. Y no les daban, es que boñiga de vaca seca con leche para que brotara, o ese era el sarampión. Ah, sí, el sarampión. Este era el tifo negro Tifo que negro. llamaban. Entonces el doctor... ¿Quién era el doctor? El doctor Ríos de Río Negro. Venía de Río Negro. Y entonces que le decía a mi papá el que nos traía la droga. Y entonces un día vino a vernos, estábamos todos como unos palillos allá que no nos conocíamos siquiera. A 5 que nos dio. Y allá nos encerraron a todos. Y Inés y mi mamá, que eran las únicas que estaban aliviadas, nos echaban la comida por allá. Y yo me acuerdo que mi papá, mi Dios lo tenía en el cielo, nos traía que ovejo, carne de ovejo, nos daban que hígado, pajarilla, de todo eso. Y yo le cogí la pereza más horrible a eso. todo eso. Y entonces dije yo, ay por Dios, si no hay más alimentación. Y dice Chepa, no se aboba, mija, no vaya a decir que le suspendan esa comida. Que yo me la como, yo me como todo el hígado que le traigan y la pajarilla y lo que Siempre era una hermanita, ¿cierto? Sí, la hermanita. Y sí. Chepita la llamaban porque era la más pequeña, ¿cierto? Y entonces, como le parece que dijo, no se aboba, no, deje que le traigan, que yo me la como. Y le dije, yo paso hambre, pues, ¿y yo qué voy a hacer? Y la sopita, no. Y había un centro de salud donde hoy es Merquecasa. Ahí, ¿qué hacía el centro de salud? ¿Qué hacía? ¿Había un enfermero, había un médico? Un doctor que le hacía Jaramillo y Ríos. Era, sí, ahí Sí. era. Ahí era el centro de salud. El centro de salud. Ahí ponían la inyección. No sería en toda la esquina de las Mejías. Eso, ahí en Merquecasa ahorita. Que el centro de salud. Y ahí nos tocaba ver los médicos aquí visitarnos y todo. Entonces el doctor Ríos, que venía de Río Negro a visitarnos, nos dijo, vean, yo a ustedes las levanto, porque ese tifo es horrible. El alcalde que había, que yo no sé si era don Ricardo Merizalde, dijo que iba a poner un letrero en la puerta para que no se propagara el tifo. Pues. Y eso valió mucho, yo no sé, nosotros como no volvimos a saber, a nosotros nos dijeron que un alcalde había puesto un letrero que se prohibían las visitas aquí en esta casa. ¿De ustedes? Y entonces dije, que pongan lo que quieran, la gente nos hace mucha falta, pero también cómo van a entrar, se riega esta epidemia bien horrible y todo. Sí. Y el doctor nos dijo, yo a ustedes las levanto,
Pero si al viejito le llega a dar eso, no respondo. Al papá. Él es el que tiene que echarle la droga, el que tiene que estar correteando para Río Negro, Con Juan de a ver Dios. cómo están ustedes y que todas esas cosas. Y no respondo. ¿Y cómo te parece que un día se fue por unas pastillas de unas vitaminas que nos iba a mandar el doctor? Cuando llegó mi papá un miércoles, pero vean, en esta forma que ya no era capaz de la fiebre tan horrible que traía. Eso fue un miércoles. Y qué tan bravo. Y él siempre nos había dicho el médico que no respondía. Si a mi papá le daba ese tifo, no respondía. Y nos duró miércoles vino, jueves, viernes, sábado, el domingo a las 7 mi papá era muerto. Porque vea, le cayó ese fiebrón que no se volvió a dar cuenta ni de la muerte de él, me parece, porque él se fue quedando quietecito. Y era el tifo. Y se le quitó. El tifo. Era el tifo negro. Y a nosotros nos sacaban aquí, como este era un patio grande, a solearse. A solearnos aquí, que cuál de todos más flacos, por Dios. Unas calaveras no tenían que ver con nosotros. ¿Y el tifo se regó por el pueblo o solo se quedó por acá? No se regó, solamente Rufina, una vecina. Y allí de la esquina. Sí, señora. Fue la única que le dio ese tifo, pero no porque venía aquí, yo no sé por qué le dio, pero los médicos era que viviéramos a puerta cerrada para que no entrara nadie a visitarnos, porque una cosa de esa se propagaba en todo el pueblo y que eran muchos los muertos. Y mi papá fue el único que le dio. ¿Y no te dio cuenta? Y duró 4 días. ¿De dónde se les pegó ese tifo a ustedes o quién se los trajo? ¿Qué? Yo no sé. No se dio cuenta. Tan raro que al primero que le dio, y ya seguimos los otros, que eran Nicanor, Alberto Mejía, y Chepita y yo. ¿Y cuál era el otro? Alberto. Jesús Antonio. Sería Jesús Antonio. Éramos 5 los muertos allá encerrados. Pero nos levantó el médico, gracias al Señor. Muy flacos y todo. Papá. Bueno, hablemos de las parteras. ¿De las qué? Las parteras. ¿De las parteras? Sí, ¿qué parteras famosas habían acá? Pues que mi mamá. Mi mamá tuvo que enseñarle al médico. Mi mamá fue la enfermera que vea. Anita Baena decía que 10 hijos había tenido. Y ella los trajo. Mi mamá los recibió. Los recibía. Entonces. Anita tuvo 10 hijos. Sí. Y tu mamá recibió esos 10 hijos a Anita Baena. Oiga, pero sí. Para que la cuadremos. Sí, bien. Porque aquí no había más partera. Un día vino el médico Jaramillo, que era Juan Beso. Es un doctor de la ceja. Y le dijo, Anita, por Dios. Y el día que usted esté recibiendo uno y resulten otros, ¿qué vamos a hacer? Enséñeme a mí a recibir los niños. Y dijo usted que lo voy a enseñar, por Dios. Mire esta historia de las parteras. Y entonces... Aquí tenemos la principal partera, tu mamá. Y un día había una señora allí. Sí, y entonces le dije yo, mamá, ¿por qué no me llevas? Aquí usted es la única que recibe los niños. Y siquiera que haya una hija que le ayude. Que herede. Y entonces la llamaron como a las 12 del día que ya Josefina, la del Camargo, iba a tener un niño. Y le dije, llévame mamá, para yo aprender a recibir un niño. Y dijo, no, yo no la llevo porque con eso tiene para no casarse. Yo no, digo, haga lo que quiera, pero yo no la llevo allá. De que sirva, si es que me va a heredar a mí, tal vez sí. Pero yo no pero usted sí heredó. ¿Sí aprendió a traerlos? Nada, yo no aprendí. Yo sí aprendí enfermería en Medellín, pero no a recibir niños, no. Entonces tu mamá le enseñó al médico. Sí, imagínate, le enseñó al médico. ¿Y cómo le parece que un día estaba atendiendo a la hijonta Dolores que era ella, Doña Dolores, que vivía como en una esquina, Dolores, ¿sabe quién sería? A la hijonta Dolores y se fue a atenderla. No, mi mamá estaba atendiendo a la señora del estanquero, sí, que era que yo no me acuerdo cómo se llamaba, doña Irene me parece. Y el médico se fue a atender a doña Dolores. A doña Dolores. Y se le murió en manos de él.
Ah. ¿Cómo le parece? Cuando al ratico mi mamá estaba ya terminando con la de acá. Con la de acá, cuando le avisaron, vea que doña Dolores se murió en manos del médico. Entonces ya, ¿qué se iba a hacer? Porque eso eran niños, porque como no había claro, televisión, la gente tenía sino hijos. Mi mamá, niños, 15, 20, 15, 8. Ay, sí, en mi casa vimos 9. ¿Cómo le parece? Y se murieron como 4, imagínese. Y aquí fueron 15, 13. 13. Y su hija fue sumando toda la gente. ¿Cómo le parece? Entonces el boleo era mucho. Horrible. Mi mamá, vea, venían con el caballito, un caballito, a llevársela para las peñitas, que porque fulanita que estaba por allá. Ah, ella le tocaba salir por todas las veredas. Vea, si nos ponemos a hacer la cuenta de mi mamá y de los niños que recibió de todo el pueblo, porque aquí no había más enfermera, no había más nada. Sí. Pero habían otras parteras, Susita González. Ay, es que Susita González, pero Una señora Carlina Orozco. también, pero mi mamá Era la famosa. Su mamá era la sí, historia de las parteras reviviendo de la la partera, sí, porque ella se la llevaban, podía ser que la fulanita pues pudiera recibir los niños y no venían y le ponían el caballito ahí a mi mamá y entonces ya se iba. Gracias a mi Dios, que no se le murió ni una sola señora. Y la atendió, ni modo de decir que fue que ella aprendió enfermería ni nada, sino que ella resultó recibiendo niños. ¿Y conociste a don Félix María Restrepo? Ah, don Félix Restrepo, sí. ¿Cómo era el señor o qué? Vea, don Félix era un hombre muy educado. Era muy querido para tratar a la gente. Ay, qué lindo. Él vivió por allá en Las Peñitas, sí. Tenía su casita, nosotros lo visitamos porque una vez nos fuimos con Pedro Mejía, allá a la casa de los Boteros a unas vacaciones. Y yo no me perdía. Lo que era con Pedro y con Bernardo, todas, yo no me perdía. Yo trabajé con ellos. Esas eran las barras de ese tiempo. Sí. Y entonces yo estuve donde Pedro, estuve donde Bernardo en la tienda y donde Daniel, y yo no me perdía nada. Y entonces... Se fueron a ver la casa de Félix María Restrepo. Ah, y entonces nos fuimos a la finca grande de los Boteros, que era por allá en Las Peñitas, y estaba sola. ¿Esas Boteros, cuáles fueron las que se murieron en un accidente en San Andrés en un avión? Boteros, no. Ah, las de don Pedro... Don Pedro... Pues 2 muchachas que se fueron a pasear. Doña Anita era la mamá. Y nunca volvieron, ¿cierto? La señora de don Ernesto Jaramillo. Ah, sí, y las muchachas se fueron a pasear y se quedaron por allá. ¿Cómo le parece? En las dos. A San Andrés se fueron. Sí. Y como que la avioneta o el avión de esa época... Se cayó, yo no sé qué pasó. Que aquí las trajeron muertas, pues. Y entonces no pudieron hacer. Bueno, entonces don Félix María, para que retomemos y nos vamos a ver las fotos que tenemos por allá. Entonces el Tucito, como vivía cerquita, y yo me fui para las vacaciones con la familia de Pedro, que estaban las niñas en la escuela chiquitas y todo. Yo ya había salido y entonces yo no me perdía con lo que era con Pedro y con Daniel, con todos ellos. Yo fui muy familiar, sí. Entonces me dijo un día Pedro, Rosa, si quiere, vámonos a vacaciones con las chiquitas, que es que tiene mucha pereza, dice, para una finca solos. Entonces ya usted la anima y se van. Nos fuimos para allá. Y allá cerquita, como el Tucito, como que era familiar de ella. Por ahí, por el Guarango vivía. Y entonces el Tucito era muy querido. Y entonces le dijo Pedro al Tucito, vea, ¿cómo era que se llama? Félix María. Don Félix, bien pueda, véngase a buscar la comidita aquí para que no tenga que hacer, porque él cogía unas ramas. Y yo no sé qué hacía con esas ramas, unas bebidas y todo. Y con eso se alimentaba y tenía una vaquita de leche y la ordeñaba por la mañana, a mediodía y por la tarde para tomarse una postrerita caliente. Con eso casi se sostenía, porque él hacía de comer, pero muy machetero y todo. Sí, entonces, cuando estuvimos en las vacaciones, le dijo Pedro a don Félix, porque la casa quedaba cerquitica.
véngase don Félix a comer aquí, a buscar la comidita que aquí le hacen de comer. Ah, sí, entonces como le parece que un día se fue y entonces dijo que yo quiero hacer una prueba, pero que todos tienen que estar muy al corriente de lo que vamos a hacer. Dijo Félix. Porque Félix. sí, no, entonces dijo Pedro, no, vamos a hacerlo don Félix. Y nosotros ponemos todos los 5 sentidos en él, que porque iba a alzar una mesa hasta una distancia, pues, espiritualmente seguro. Entonces nos fuimos a hacer la prueba. En la mesa todos estábamos allá en las Peñitas. Sí, allá, más allá de las Peñitas. En el Guarán. Sí. Y entonces Teresita y yo nos fuimos a tener la mesa. Y don Félix dijo, bueno, pongan pues el espíritu todas que voy a alzar la mesa. Y entonces nosotros al recostar, Teresita y yo toteadas de risa, teniendo la mesa. ¿Qué iba a subir la mesa con nosotros? Cuando llega de para abajo y él es que la iba a subir medio metro de para arriba, espiritualmente. Sí, la magia. Sí. Y entonces, nosotros éramos totear, nosotros teniendo la mesa y Teresita aquí enseguida, toteadas de risa. Cuando llegó don Félix y nos dijo, don Pedro, no voy a poder hacer nada. Y dijo, ¿por qué? Dijo, porque aquí hay personas que me están dañando la cosa, pues. La magia. Sí, porque están toteadas de risa y tienen que estar muy dedicadas en lo que estamos haciendo. Y ya no puedo hacer nada. Y entonces nosotros nos tuvimos que salir para afuera carcajearnos allá, porque ¿qué más íbamos a hacer? No pudo hacer la prueba de don Félix. Nos veníamos a ver ordeñar la vaquita y a ver que hacía unas chichas, es que con un poco de ramas para él tomar diario y todas esas cosas. Él vivía muy pobremente allá, que pesar, porque tenía la casita en una piececita, casi sin entablar ni nada. Es que por eso se llama la cueva del Tuzo, no era porque era una cueva, sino que era una casita que parecía pobre, una cueva. Una cueva, la llamaban. Ahí tenemos ahí enseguida de la casita, una cueva que se podía uno meter por allá. Sí. Bueno, pues Rosita. Bueno. En ese tiempo no había acueducto ni nada de eso. ¿Cómo era el agua por acá? ¿En las chambas o cómo era? ¿Ustedes para bañarse? ¿Cómo era el tema ese? Ay, no, qué pereza. Si usted viera que nosotros aquí, mi papá tuvo que poner una bombita aquí. ¿Pero el agua de dónde la traían? Yo no sé ya dónde lo sacaría, pero en todo caso él puso una bomba aquí. Porque pasaba una chamba pues por el parque. Otra la quebrada del Edén, que allá era donde se bañaba. Por las 2 cuadras vivía un señor José Marita Osorio. Y tenía un charco. Y allá íbamos a traer. Ahí donde es el Coliseo, eso era un charco. Oiga, pues, era un charco. Y entonces allá traíamos el agua, en unos palos con 2 galones y para tener el agua, pues, para eso. Entonces mi papá un día dijo, no, este es una esclavitud muy horrible. No había cementado el patio todavía, y entonces aquí en esta parte sacó una bomba, y entonces ya todo el mundo se venía para acá a llevar la agüita y aquí. A mí hasta me da mucho miedo, porque digo yo que, ¿usted cree que un hacedero de agua no puede ser un frío muy horrible que levanta aquí en la tierra? Porque aquí hace mucho frío, ¿cierto, Gloria? Sí. O sea que debajo de esta casa hay un nacimiento. ¿Qué digo yo que puede? Que puede ser por eso es la humedad de la casa. O sea que debajo de esta casa hay un nacimiento de agua. Imagínense que dijo mi papá, déjese, verá, todos teníamos que ir allá donde José Marita Osorio a traer el agua. Eso eran las pilas de gente que íbamos a traer la agüita. Donde es el Coliseo hoy, eso era de Marita, una persona del pueblo, y era un charco de agua. Pero también había la chamba del Edén.
¿De qué? Del Edén. Ah, sí. Que allá también las más pobres también. se iban y se bañaban allá, es que hacían unos huecos y Sí, se metían allá. Eso, cuente pues ese Se ustedes metían eran allá. ustedes eran más Tocó pinchadas. eso, sino que a José Marita, pues que allá teníamos el agua. Y un día dijo mi papá, no, esto no es con nosotros. ¿Quién va? Todos los días esta esclavitud de terciarse con... Oiga, pero con ¿qué ingeniería o qué deseos de... en un palo, ¿Qué traíamos dos mentalidad galones. de ingenieros? Traer, Y entonces, como todavía no habían cementado el patio, entonces se pusieron a cavar aquí. Y era un aparato así. Con una bomba. Una bomba, sí. Y él era capaz de estarse todo el día bombeando para que la gente llevara la agüita. Ah, qué bien. Él vino cuando ya comenzaron a poner el encantarillado y todo, entonces ya él dejó la bomba para que no fuera la casa muy húmeda, para él poder hacer el patio que era cementado todo. Y entonces ya quitó la bomba, pero yo digo que esas aguas no quedan ahí. Pues mire ese frío, mire. Ahorita que vamos a ir a ver las fotos, mostramos que de pronto aquí hay un nacimiento de agua bien por toda parte. Ay, sí. Bueno, yo creo que en la casa no hay foto. Bueno, en todo pues, caso, historias centenarias con Rosita Mejía. Nos vamos a parar para que vamos a ir, Rosita nos muestre las fotografías que veo por allá para el árbol genealógico de la familia y para... Bueno, nos vamos a ir con Rosita a mirar las fotografías y las historias que ella nos sigue contando aquí en la casa de Rosita Mejía, de Glorita, de Estela, de Tita, todas estas muchachas que cuidan esta... Mire qué belleza, aquí tenemos pues... Aquí estoy yo cuando cumplí el 103. Mire pues a Rosita aquí con sus 100 Esta años. es la Chepita que murió. Estas hermanitas, ¿cierto? Sí. ¿Quién hay acá? Esta, ¿Sí ve? De acá es... Mira cómo... Gloria, ¿quiénes son estas? Gloria, usted no sabe quiénes son, me parece que es mi mamá. Estas son las sobrinas de ella, sí. Las hijas de Susa Mejía. Que viven en Estados Unidos, ¿no? Allí. ¿Estas no viven en Estados Unidos? Sí, esas dos viven Sí, con están en Estados ¿Y Unidos. este quién es? Este es Libardo, uno de los... De los muchachos. Sí, de los ¿Allá muchachos. quién está? Allá están... Bertulio Mejía. Libardo. Ah, sí, don Bertulio Mejía. Sí, y este es... Libardo. Sí. De aquí tenemos... ¿Estos son Este tus papás? es mi papá y mi mamá. Ay, qué belleza. Son hermosos que están allá. Sí. Yo traigo allá Don Juan unos Manuel y doña Juan de Dios. Juan de Dios, sí. Y Ana Feliz. Y Ana Felisa, la principal partera de la unión. Sí. Si hay Y otras aquí por ahí, le está toda la hacemos un historia. homenaje a todas ellas. Aquí está Toda la recua. familia. Esto es ¿Este quién es? Pues es que yo estoy tan Libardo. ciega que no... No, pero don Nicanor Mejía, que tenía un taxi, el hijo todavía lo maneja por ahí, John Jairo, y la Sí. escalera. Seguro que sí. Don Tomás, a ver a don Tomás, Será. Don Tomás fue el que construyó el Teatro de la Unión. Cuénteme la historia del teatro. Él era... Que daban las películas. carpintero. Carpintero. Él era carpintero. ¿Y vos ibas a cine a ver las películas ahí al teatro? Al teatro. Mm. Pues yo soy muy poco trasnochadora, le digo sinceramente. Que yo de noche... Ya nos trajeron todo el día. buñuelo en rosca. Venga, William, Bueno, a ver. siéntese, pues, ahí. No, venga, que está aquí viendo. Vea, pues, lo que es la familia unitense. Vamos a comer. Bueno, sigamos. Cómase los que quieran. Bueno, A eso esta es doña Tulia. Mira, este es doña Tulia. Tan linda, doña Tulia. Todas Este ustedes. es uno de los muchachos. Esos ya son muy modernos, pero les hacemos. Carlos Ya Mejía, toda la María. recua Ya aquí Carlos de Mejía, Rosita. Teresa y Carlos, dalo. Ya doña Teresa y Carlos, los papás de ustedes y de don Héctor. Espera, La doña. Isabela, la esposa de Nicanor. Sí, doña Y ahí Isabela. está toda la historia. Inés y el marido. Inés. Mamita con la primera nieta. Esta siquiera ve. yo ¿Esta sé. quién es? Inés. Esa es. Esta es Inés, la virreina de las papas de 1950. Sí. La reina. Y mira, estas tres muchachas son
las levanté yo porque la mamá Se la levantó, sí. y las levanté. Ellas viven en chiquiticas. Estados Unidos, ¿cierto? Sí, ellas me quieren mucho a mí porque la mamá, cuando murió Jesús Antonio, se fue a vivir con otro. Entonces me tocó a mí cogerla. Me la dejaron por allá. Chiquitica. Es una expresión para que fuera a reclamarla. Entonces yo tuve que ir a reclamarla. Ellas vienen mucho. Una Glorita. chiquitica, la niña, que es la que más me Mira, quiere. esta me encanta esta foto. Esta es de. Este es Inés, sí. ¿Quién? Inés. En las fiestas de la papá. Sí, yo creo que fue la Estamos en el... Esta es la carroza, ¿esto qué es? Eso es el... Inés, ¿para qué vamos a decir? Pero Inés era muy buena moza. Que Claro. véala allí cuando tenía... Miren, vea, esto tan bonito es de ustedes, lo usaban en esa época. Sí. La, esto, vea. la radiola. Todo esto, todo esto. Esto es antiguo, todo esto que tenemos aquí. Todo el Vea, entorno de Usted no Rosita. sabe cuánto tiene este niño que es del abuelo. Cuando nos lo dieron a nosotros, tenía 100 años. Ay, Rosita bendita. Y eso hace que lo tenemos nosotros aquí. Cuando mi papá, porque mi papá vivió ahí donde era la casa de mi tío Manuel, ahí en toda la esquina. Fue el primero la que casa vivía azul allá. donde Rosita Mejía. Sí, allá vivió mi papá. Entonces, una vez es que fui allá y Rosita como que le Ella era pareció muy Rosita feo. Castro, no era Rosita Castro, sí. la mamá de Rosita. la de Entonces oro. es que encontró esto. Ah, no, la tía, que es Rosita. Este cosito. diga que estoy haciendo un chisme acá, eso no es así. Rosita Castro es la de la casita azul ahí al lado de la Sacramental. Sí, allá, sí. Ven. Allá. Y el esposo era don Manuel Mejía, hermano de tu papá. Y hermano del tío Pacho, que el papá Don Manuel de Mejía Pedro tuvo a don Bernardo. Conrado Mejía y es el papá de Rosita, la que vivió ya allá. O sea, Marujita Mejía, ¿qué viene a ser ahí? La hija de, hermana de Conrado. No. Bueno, ahí estamos sacando el chisme del pueblo. Muy Oye, chévere. cuando nos trajeron, esta una la habían botado Rosita. Esto es una gruta, esto se llama una gruta. Entonces, o sea que esto viene el donde niño Rosita era Castro. del abuelo, ya tiene como 2 siglos. Y yo lo adoro porque véalo cómo está. Y ahí tiene su Biblia, ahí tiene todo. Esto es un patrimonio, como es usted, Hermoso, Rosita. yo quiero mucho Esta gruta. porque la recogieron de un... Mire, la esta tiraron mano. como quien dice abandonada. Y entonces Esta. me fui yo y la recogí No, y esto le dije, no ¿por lo qué hay. botaron la urna del niño? Y dijo Rosita, ¿se la quiere llevar mi hija? Y le dije yo, sí, yo me la quiero llevar. Dijo, yo tengo el niño allí guardado, se lo voy a sacar para que... Vea qué patrimonio el que tenemos Y ahí lo ahí. mantengo. Sí, porque si yo venimos lo desde esa adoro, época, son más de porque, 200 años. cuando lo trajimos tenía yo 100... Rosita, ¿y quién hace estos buñuelos tan ricos? Glorita. Yo. A mí no ¿qué? se me ha olvidado. Eso yo todavía lo hago. Buñuelo porque de 100 me hace años. mucha falta. A ver, y no les trajo el fresquito. Ay, ¿cómo así? Venga, pues vamos. No, con ¿Qué el les des? paso. Buñuelo de 100 años, eso es un honor para mí Con- estar en eso. Con despacio, cómase los que quieran. Camine, pero siéntese tranquilo. Venga, para que Gloria nos traiga más buñuelos. Camine, después seguimos la conversa. Traigan un Es- platico. Ven, este espejo, Rosita, también es de esa época. Sí, Ay, Dios mío. Miren pues las antigüedades que estamos encontrando en esta casa. Aquí Cómo me eran puse- decoradas las casas, cómo era, vea, Todo el museo. fuera de Rosita, mire todo lo que estamos encontrando acá. Mire estos marcos Equipo de antiguos. sonido. Ya voy para allá, esperen. ¿Y aquí quién Vea, es? Inés, cuando Inés tenía unas trenzas hasta por aquí, casi hasta la cadera. Entonces un día se aburrió y dijo, mamá, yo voy a hacer un motilar porque ya no aguanto. Usted todos los días va a irme para la escuela y sin poder hacer esas trenzas y todas esas cosas. Entonces se hizo motilar y le sacamos este retrato porque ella tenía el pelo muy largo todo. Inés Mejía. Sí. Mire este marco. Ella vea. era muy buena moza, fue la primera reina que hubo aquí, La primera reina. que nos tocó sacrificarnos para conseguirnos 52 milloncitos. 52 pesos. En ese tiempo no eran O pesos, millones. yo no sé.
Camina pues, siéntese. No, venga aquí. La radiola. No, aquí. Ya está radiola ¿Y cuál es la otra que...? Esto no abre. No, mi amor. Sí, ya. Esto es antiquísimo. Mire pues toda la historia, muchachos, que hay acá, por los caminos de mi pueblo hoy, con Rosita, mi hija, y toda su historia, su vida centenaria, una mujer que marca historia en este municipio. Eso es más antiguo que quién sabe qué. ¿Qué emisora? Lo otro que hay viejo aquí, Gloria. Pues, ¿Qué es la otra cosa que hay vieja pues aquí? después de usted, mi Gloria. Yo. Y ella soy yo. Usted, la tita, todas esas ya están viejas. ¿Qué te fue? ¿Y yo? Sí. También soy vieja. Coma muy bien. Claro. Vale. Ese reloj también, mira. Ve, fíjate, y está mal. Jaguaco. Porque sí, porque le he dicho yo al señor que venga a arreglármelo y no nada. ha sido capaz de venir. No, eso ya no hay casi quien organice. Ay, sí. Eso Historia centenaria, historia con Rosita, su familia, Glorita, los buñuelos que los hace Rosita. Son Coma, buñuelos grandes. Hoy, sí. gracias Rosita por recibirnos en su casa. Siquiera, ay, no. Una ay, mujer que siembra historia, vive la historia hace más de 100 años en este Ay, pueblo. sí, gracias. Nos recreaste cómo era nuestra historia para que estas nuevas generaciones valoren. Dele un consejo a las nuevas generaciones de ahora, que valoren qué o que piensen en qué o qué. Ah, Diga. que vivan tranquilos, que vivan una vida bien tranquila, que no tomen trago, que no... que no... No fumen marihuana. Nada, que se cuiden, que la salud vale mucha plata. Nosotros, como gracias a mi Dios que tuvimos un papá que no nos... Gloria al buñuelo, a mostrar. Cumplidor del deber No, sí. y querido. Ay, María, no, nos decía, por Dios, mujer, yo las largo. Cuando ya crecimos, pues Sí, que ya estábamos como empezando a noviarnos por ahí, dijo, yo las largo. Ustedes verán cómo se manejan, pero que no me vayan a tener una mala razón aquí. La mala razón era un niño, eran embarazadas. Ay, embarazadas. Sí, dijo, yo las largo. Se tienen que saber manejar, porque ¿qué me gano yo con encerrarlas como un pájaro que cuando sale de una jaula Se desboca? es desesperado? Así pueden ser ustedes. Yo las largo, ustedes se tienen que manejar muy bien con los novios que les hacen una mala Entonces, esos propuesta. consejos los vamos a dar a las nuevas generaciones, que se cuiden Ay, mucho. sí. Bueno, Entonces, nos enseñó cómo tenían que manejar. Si un hombre les hace una mala propuesta, lárguenlo mejor, porque Ese no era el se que enseña era. a hacerle propuestas a las mujeres hasta que les sacan un sí. Y ustedes tienen que saber cómo se tienen que manejar. Que hoy o mañana no tengan que decir que las mejillas son unas sinvergüenzas. Nos dirían que sinvergüenzas porque salíamos a parrandear. A parrandear y a ayudar a la reina, Claro, a ponerle los a billetes parrandear. en los vestidos. Ustedes dicen por ahí, y ustedes cogían billetes y se los metían por aquí, mija. Yo no sé, a mí no me tocó tener los billetes. Bueno, Rosita, vamos a despedirnos, vea. Con buñuelos de 100 años, vean, hechos por unas manos de 100 años. Con la historia que usted nos contó hoy, a 104 años. Con todas esas historias que usted vivió y nos las recreó, le damos muchas gracias por habernos recibido en su casa y haber recreado, y les provoque devolver. Esto es un ejemplo para muchos pueblos y para muchas comunidades que no valoramos esas personas que hay por ahí con tanta historia. Ay, sí. Denme un abrazo y yo le doy otro abrazo Bueno. y Dios me la bendiga. Ay, sí. Mucho, 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 Bueno, que mucho. me vean dándole un beso a este señor. Hoy Vallejo. nadie dice, no, vean que es que le manejo muy bien y vean. Buñuelos de 104 años, el abrazo por unas manitos de 104. Y así damos por terminado hoy nuestro programa, Por los caminos de mi pueblo. ¿Cómo se llama el programa? Por los caminos de mi pueblo. Ay, sí, no, tantas historias, tantas cosas.